Dios les bendiga en este precioso día. Reciban un cordial saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria, Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Dilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Antes de ir a exponer la palabra del Señor, yo quiero invitarte a ti, amado amigo, amado hermano, familia que me escuchas hoy a través de este medio, a que coloquemos nuestras vidas en las manos del Señor. Porque cuando nosotros colocamos en las manos de Dios nuestra vida, vamos a ver el cambio, vamos a ver la victoria, la bendición en todo lo que nosotros emprendamos. ¿Por qué no le decimos al Señor ahí donde tú te encuentras? Soberano Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Gracias, Papá lindo, por estar con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu inmensa misericordia es para siempre, Dios. Padre, nos faltarían palabras para expresar lo agradecida que me encuentro contigo, Señor. Faltarían palabras, Señor, para expresar lo agradecida, Señor, de corazón que estoy contigo, Dios, porque tú has sido bueno, Dios. Porque tu misericordia y tu favor ha estado ahí presente, Dios. Gracias, Señor, porque cada día vemos cómo tu palabra se cumple en medio de nosotros. Nuevas son cada mañana tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado mi vida, mi casa, mi familia, mi parentela. Nos has guardado, Señor, y te pedimos, Dios, que tomes el control de este tiempo, pidiéndote a ti, Señor, que tu bendición, que tu guía, Espíritu Santo, estés con nosotros, que obres en este lugar, Señor. Que a través de estos medios, Señor, tu palabra corra velozmente, Señor, y cumplas el propósito por medio del cual tú nos la das a nosotros a conocer, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. ¿Sabes? No me cansaré de darle gracias a Dios por ser tan bello con nosotros, por ser tan bueno. Porque aún nosotros siendo unos seres imperfectos, Él nos mira a nosotros y nos mira con ojos de misericordia y con ojos de amor. ¿Sabes? Hoy quiero hablarte a través de la palabra del Señor, y este tema lo hemos titulado: Pongamos en las manos de Dios todas nuestras obras y nuestros proyectos se cumplirán. Pongamos en las manos de Dios todas nuestras obras y nuestros proyectos se cumplirán. Y yo quiero invitarte ahí donde tú estás, a que me acompañes a la lectura de la palabra del Señor a través del libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Cuando dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué preciosa palabra, como toda la que Dios nos da a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabes? Nosotros necesitamos poner todo en las manos de Dios. Nosotros, cuando somos humildes, cuando reconocemos que nosotros solo no podemos, que necesitamos la intervención divina de Dios en medio de nuestras vidas, colocamos todo, rendimos todo delante de su presencia. Nosotros necesitamos poner todo en las manos de Dios, en las manos del Señor, para poder ver la bendición, para poder ver la bendición de Dios en medio de nuestra vida. Nuestros proyectos, objetivos y planes debemos ponerlos delante del Señor, para que Dios nos ayude y podamos nosotros verlos hechos realidad en cada uno de nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Algo que Salomón nos insta, nos aconseja, porque hablar de los proverbios es hablar de consejos que nosotros recibimos a través de la palabra del Señor, es que nosotros encomendemos a Jehová tus obras. ¿Será que tú y yo cada día encomendamos a Dios lo que nosotros planeamos hacer en el diario vivir? ¿O será que nosotros somos aquellos que decimos lo voy a hacer y lo empezamos a hacer en medio de nuestras fuerzas, y cuando no vemos la respuesta le decimos: Señor, ¿por qué tú no me ayudaste? ¿Sabes que uno de los consejos que nosotros podemos poner por obra en medio de nuestra vida es cuando tú y yo colocamos a Dios en el primer lugar? Cuando tú y yo encomendamos a Dios, que Dios
obre en medio de nuestras vidas. Que tus planes y mis planes no sean los de nosotros, sino que sea el plan de Dios, el proyecto de Dios se forme en medio de nuestras vidas. Y es donde nosotros cada día necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos al Señor, a Él, que Él dirija nuestros proyectos, vamos a conocer la voluntad de Él en medio de nuestras vidas. Pero cuando tú y yo queremos dirigir nuestros proyectos nosotros mismos, nos vamos a errar, nos vamos a caer, vamos a llorar. ¿Por qué? Porque no se va a hacer la voluntad de Dios, sino que se va a hacer nuestra voluntad. Y algo que nos dice la palabra del Señor, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta en todo. Es necesario que nosotros cada día miremos esto. El Salmos capítulo 17, versículo 5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Algo que David le pedía a Dios directamente era que Dios guiara a David. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia nuevo testamentaria, como el pueblo redimido por la sangre del Cordero, estamos llamados a pedirle a Dios que sea Él guiando nuestros pasos. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero la verdad son caminos que nos pueden llevar a nosotros a la destrucción y a la muerte. Y cuando nosotros entendemos que estamos llamados a colocar todo en las manos de Dios, todo lo pongamos en las manos de Dios, todas nuestras obras y nuestros proyectos se cumplirán, vamos a ver cómo el respaldo de Dios se va a manifestar en medio de nuestras vidas. Nuestro objetivo tiene que estar siempre unidos a los propósitos de Dios. ¿Sabes que tu objetivo y mi objetivo siempre tiene que estar unido al propósito de Dios? Porque si no están unidos al propósito de Dios, no lo vamos a ver cumplidos en medio de nuestras vidas. Por eso hay muchos proyectos, hay muchos planes, hay muchas decisiones que nosotros hemos tomado en nuestra naturaleza humana y no las vemos el respaldo de Dios. No vemos la respuesta de Dios y le decimos: Señor, si yo te pedí a ti que me ayudaras, ¿y por qué no veo tu respuesta? Es porque no están en los planes de Dios. Aun cuando Dios se queda en silencio, Dios nos está respondiendo a nosotros que no es como nosotros queremos. Pero nosotros muchas veces insistimos en medio de nuestros proyectos y es donde nosotros muchas veces perdemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra voluntad. Mira, nosotros tenemos que entender que hay tres clases. Está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios y está la voluntad de nosotros. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, es donde nosotros vamos a echar a perder todo. Cuando nosotros queremos que la voluntad perfecta de Dios esté obrando en medio de nuestro caminar, es donde Dios nos va a dar la respuesta a lo que tú y yo anhelamos, no conforme a nuestro deseo, sino conforme al propósito de Dios. Y está la voluntad permisiva. La voluntad permisiva que muchas veces nosotros le hemos pedido al Señor algo y el Señor nos ha dicho que no, el Señor no nos ha respondido y nosotros insistimos. Y muchas veces ya Dios directamente permite su voluntad permisiva que se manifieste y luego nosotros vamos ante Él a quejarnos: Señor, si yo te lo pedí a ti, ¿y por qué me salieron las cosas contrarias? Porque Dios ya de antemano nos había dicho no, pero nosotros insistimos, queremos hacer nuestra voluntad. Pero algo que Salomón nos habla a nosotros y nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tus obras. Antes de tú y yo hacer algo, encomendémoslo delante de Dios y pidámosle a Dios si está conforme al pensamiento de Dios o conforme al pensamiento de nosotros. ¿Recuerda lo que hablábamos en el vídeo anterior? Que Dios le dice a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien. ¿Sabes que los pensamientos de Dios siempre van a ser buenos para con nosotros? Dios es un Dios bueno.
Salomón, el hombre más sabio que hubo en la tierra, nos aconseja que nuestros objetivos nunca deben estar por encima de los propósitos de Dios. Tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué tienes para mi vida? Y Él nos dará la respuesta. Mira, Salomón, el hombre más sabio, porque si hay un hombre que habla la Biblia, que fue sabio, fue de Salomón, nos aconseja a nosotros que nuestros objetivos no tienen que estar por encima del propósito de Dios. Pero muchas veces nosotros colocamos los objetivos de nosotros, nuestras prioridades por encima de Dios, y a Dios lo dejamos por debajo. Y es donde nosotros no vemos la respuesta como seres humanos. Pero cuando tú y yo hacemos lo siguiente, colocamos a Dios por encima de todos nuestros objetivos, colocamos a Dios por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros anhelos, por encima de nuestros sueños, vamos a ver cómo Dios empieza a organizar nuestra vida, organiza nuestra casa, organiza nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros objetivos, y vamos a empezar a ver cómo la palabra del Señor se manifiesta en medio de nuestras vidas, y con tremendas cosas nos sorprende el Señor, como dice el Salmo 65, verso 5. Dios quiere que nosotros entendamos. Mira, cuando tú y yo tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué tienes para mi vida? Y Él nos dará la respuesta. Él nos dará la respuesta, y tú dirás, ¿cómo Dios me va a responder? A través de la palabra del Señor. A través de una palabra que llegue a nuestras vidas. Porque Dios nos habla. Mira, dice la palabra del Señor que Dios, antes habiéndonos hablado a través de los profetas, hoy nos habla a través de su amado Hijo. ¿Y quién es su Hijo? La palabra. Recuerda lo que dice la Escritura, que en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. La palabra se va a hacer carne en medio de nuestras vidas y nos va a dar la respuesta que tú y yo necesitamos en medio de nuestro diario vivir. El Salmos capítulo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desamparas la obra de tus manos. ¿Sabes que si hay algo que Dios no va a desamparar, es la obra de sus manos? Y la obra de sus manos somos tú y soy yo. Pero cuando tú y yo colocamos a Dios por encima, cuando tú y yo entendemos lo que dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios quiere traer un afirmamiento en medio de nuestra forma de pensar. Dice la palabra del Señor: cambia tu forma de pensar y cambiará tu manera de vivir. Leíamos también directamente lo que dice la palabra del Señor a través de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Quién conoce la mente del Señor y quién puede darle consejo? ¿Quién conoce la mente del Señor y quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo, cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios escrita en nuestro corazón con cincel de hierro directamente, cuando tú y yo tenemos la palabra del Señor esculpida aquí en medio de nuestro corazón, tallada, meditada en nuestro corazón, cuando tú y yo aprendemos a deleitarnos en la palabra del Señor, Dios nos concederá los anhelos de nuestro corazón. Dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. ¿Qué anhelo hay en tu corazón que tal vez tú y yo no hemos visto la respuesta del Señor? ¿Será que directamente nosotros nos hemos deleitado en Dios? ¿Será que nosotros directamente hemos encomendado nuestras obras a Dios? ¿Será que directamente nosotros hemos colocado a Dios como prioridad, o hemos colocado nuestras prioridades por encima de a Dios por debajo, o colocamos a Dios como lo que Él es? El Señor, el soberano, el eterno, el alfa y la omega, el creador. La palabra cumplir aparece 5 veces en el Antiguo Testamento. 5 veces aparece la palabra cumplir. 3 textos se refieren a algo o a alguien, a quien se le ha puesto fin. Esto quiere decir que el propósito de Dios para mi vida ya está escrito. Mira, cuando Dios tiene mi propósito ya escrito. A Dios no lo va a coger
A Dios no lo va a coger al asombro nada de lo que yo haga. Ni a mí me tiene que asombrar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tiene escrito. Si yo confío en Dios, si yo creo en Dios, si yo tengo a Jesús dentro de mi corazón, yo sé que su propósito, lo que Él ha planillado ya en el libro de las memorias, ya se va a cumplir en mi vida. Tarde o temprano se va a cumplir. Pero directamente mis prioridades tienen que rendirse ante Dios. Los objetivos míos, mis objetivos tienen que rendirse ante Dios. Mis pensamientos tienen que estar rendidos ante Dios. Porque yo tengo que encomendar al Señor mis obras. El día a día hay que encomendarlo al Señor. El día a día. El Salmos capítulo 7, versículo 9 dice, fenezca. Fenezca significa cumplimiento o está por cumplir. El Salmo 7:9 dice la palabra del Señor y lo leemos. Salmos capítulo 7, versículo 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mira, fenezca, la palabra fenezca significa cumplimiento o está por cumplir. Y me gusta porque dice, fenezca ahora la maldad del inicuo, mas establece tú al justo. Va a llegar el momento en el cual cuando nosotros colocamos a Dios como nuestra prioridad, la maldad que hay dentro de nuestro corazón se va a quitarse. Va a quitarse. Dice, perezca ahora la maldad del inicuo, mas establece tú el justo. Y se va a levantar la justicia de Dios en medio de nuestras vidas. Lo que tú y yo llamamos bueno, que no es bueno ante los ojos de Dios, se va a quitar de nuestra vida y va a llegar el cumplimiento de las promesas de Dios a favor de nosotros. Como dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Dios quiere que tú y yo tengamos paz. Dios quiere que tú y yo encomendemos. Por eso Salomón nos insta, nos exhorta, nos amonesta, nos aconseja, como tú y yo lo queramos ver. Es que aunque encomendemos a Jehová tus obras, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos sean afirmados. Si tus pensamientos y mis pensamientos no han sido afirmados por la palabra del Señor, es porque nosotros no los hemos encomendado a Dios. Necesitamos encomendar el día a día a Dios. El Salmos capítulo 12, versículo 1 dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles sobre los hijos de los hombres. Mira, muchas veces la piedad que tiene que haber en nosotros, por nosotros no colocar a Dios como nuestra prioridad, la piedad que tiene que haber en nosotros se acaba. Se acaba la piedad. Nos volvemos impíos. Y impío no es el que no conoce de Dios. Impío es el que conoce y no hace la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, es que el impío es el que no conoce de Dios. No. Estamos equivocados. Impío no es el que no conoce. Impío es el que conoce y no se sujeta a la voluntad de Dios. Y que sea Dios ayudándonos a nosotros a sujetarnos ante su autoridad cada día. A entender nosotros que estamos llamados a encomendar a Jehová nuestras obras, para que nuestros pensamientos sean afirmados delante de la presencia de Dios. El Salmos capítulo 77, versículo 8 dice, ha cesado para siempre su misericordia. Ha cesado para siempre su misericordia. Se han acabado perpetuamente sus promesas. Mira, ¿será que la misericordia de Dios ha cesado? No. La misericordia de Dios es permanente. Pero nosotros, por la dureza del corazón, por querer hacer nuestra propia voluntad,
es que no vemos el respaldo de Dios. Por eso dice el Salmo 77, mira, te lo quiero leer en la versión Reina Valera, versículo 8. Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se han acabado perpetuamente sus promesas? Hace David una pregunta. Le está haciendo el salmista Asaf, le hace una pregunta al Señor. Pero dice en el verso 9, en el verso 9 dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Mira, Dios no se olvida de tener misericordia. Él no se va a olvidar de su misericordia porque dice para el Señor que nuevas son cada mañana su misericordia. Los que nos olvidamos de encomendar a Dios nuestras obras somos nosotros. Y al olvidarnos nosotros de encomendar a Dios nuestras obras, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestros sueños, como tú y yo lo queramos definir, cuando tú y yo nos olvidamos de colocarlo en primer lugar a Dios, es donde nosotros no lo vemos cumplidos y le echamos la culpa a Dios porque no vemos la respuesta, siendo que nosotros no lo hemos colocado en las manos de Dios. Necesitamos nosotros colocar en las manos de Dios. Por eso tenemos que poner todo en las manos de Dios. Todas nuestras obras, nuestros proyectos y nuestros caminos, nuestros objetivos. Y si es de Dios, se cumplirán. Si es de Dios. Porque si no es de Dios, no lo vamos a ver cumplido. Así, porque Dios ya todo lo tiene escrito. Dios todo lo tiene escrito. En dos de ellos se refiere el cumplimiento y perfeccionamiento de las obras de Dios en medio de nuestras vidas. Dios quiere que su cumplimiento de la palabra de Dios y el perfeccionamiento de la palabra de Dios obre en medio de nuestras vidas. Pero en nosotros está si queremos que se cumpla o no. En Deuteronomio directamente dice la palabra del Señor que Dios le habla al pueblo de Israel, le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de vosotros, que he puesto la vida, que he puesto la muerte, que he puesto la bendición, que he puesto la maldición. Y en medio de lo que Dios nos dice a nosotros que ha puesto, dice, os aconsejo que escojan la vida para que vivan ustedes y su casa. ¿Sabes que cuando nosotros colocamos nuestras prioridades en las manos de Dios, cuando nosotros colocamos nuestros proyectos en las manos de Dios, cuando nosotros colocamos nuestros sueños en las manos de Dios, cuando nosotros colocamos de Dios el todo en medio de nuestra vida, colocamos a Dios por encima de nuestras prioridades, de nuestros objetivos, de nuestros sueños, vamos a ver cumplido el propósito de Dios en medio de nuestras vidas. Porque Dios va a cumplir. Aún la oración modelo del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, tu voluntad. Y muchas veces lo hemos dicho, lo hemos orado, lo hemos rezado, pero verdaderamente lo estamos diciendo de corazón. ¿Será que verdaderamente lo estamos diciendo de corazón? El Salmo 57, versículo 2, dice, no se cumplió, se cumple cada día. Clamaré al Dios, el cual, a Dios, al Altísimo, Dios que me favorece. El Salmos capítulo 57, versículo 2. Mira, esta promesa se quiere cumplir en tu vida como en mi vida. 57, versículo 2 dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Al Dios que me favorece. ¿Será que Salomón se equivocó cuando nos aconseja y nos dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados? No, él no se equivocó. David no se equivocó. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, que fue el que inspiró la palabra, no se equivocó. Porque cuando tú y yo encomendamos a Dios todo, vamos a ver la respuesta. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y Él hará.
Dios quiere obrar en medio de nuestras vidas. ¿Sabes que este versículo del Salmo 57, versículo 2, se tiene que cumplir a diario en medio de nuestras vidas? Cuando dice, clamaré al Dios Altísimo que me favorece. Porque el favor de Dios es para siempre. El favor de Dios es para siempre. Salmos capítulo 138, versículo 8, un texto que he citado muchas veces y que me gozo porque dice, Jehová cumplirá su propósito en mí y en ti, si tú y yo lo involucramos a Dios como el primer lugar en nuestras vidas. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desampares la obra de tus manos. Estos dos versículos se relacionan con la carta del apóstol Pablo a Filipenses. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Mira, la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, nos lleva a que nosotros entendamos y que estemos persuadidos que el que comenzó en nosotros la obra, Dios ha comenzado la obra en tu vida y la obra en mi vida, y Él la va a perfeccionar. Recuerda que no es del que más corra, sino del que Dios tenga misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia de ti y de mí hasta hoy, es porque Dios quiere que tú y yo entendamos lo que dice Proverbios 16:3, cuando dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y tus pensamientos y mis pensamientos serán afirmados. Dios nos dará la sabiduría para tomar las decisiones correctas en cualquier situación. La obra de Dios comienza su obra. Dios nos habla a nosotros que el que comienza su obra en medio de nuestras vidas, la perfeccionará. Por eso yo quiero instarte a ti en esta hora, tú que me escuchas, que me ves a través de este audio. Pongamos todo en las manos de Dios y todas nuestras obras, nuestros proyectos se cumplirán cuando tú y yo colocamos a Dios como el primer lugar. Que Dios te bendiga en este precioso día. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como lo es para mi vida, yo te invito a que tú lo compartas. A que tú lo compartas y que tú solo no te quedes con la bendición de escuchar la palabra del Señor, sino que muchas personas conozcan la verdad. Que Dios te bendiga. Te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones del Altísimo.